en la manifestación que realizara los maestros y le llevaran la recomendación allí a nuestros al señor presidente y digamos a los responsables de la educación. Y bueno, obviamente que ahora tuvimos la parte directamente desde primaria con el consejero Pablo Cagiani. Ya estamos en comunicación y ya está apareciendo por allí en cámaras, la tenemos allí, a Sandra Sande, que yo tenía previsto hacer una lectura de un montón de cosas que tengo por acá. A ver, Sandra, si me permitís un segundo, porque estamos en situación de buscar. Acá está, por aquí. Bien. Hoy recibimos un comunicado muy importante de ADASU, con que expresaba su profunda preocupación e indignación por estas últimas manifestaciones de violencia en nuestro país. Pero también teníamos otro, que era una carta abierta a las autoridades de gobierno y a la opinión pública, con respecto a otra preocupación, que era sobre la decisión de las autoridades gubernamentales en relación al sistema de protección social. Entonces ahí sí decía que nuestra asociación, en correlato con el Código de Ética Profesional y coherente a su historia gremial, si bien no responde a posturas políticas partidarias, se compromete activamente en la defensa de los derechos humanos y en el carácter público, universal e integral de las políticas, planes y programas sociales que los promueven para todos y todas los ciudadanos. Asistimos a un desmantelamiento e indefección sobre la continuidad de algunos programas del MIDES y otros organismos que comprometen la matriz de protección social, dirigidos fundamentalmente a los sectores de la población que presentan mayores niveles de vulneración de derechos. Entre los programas afectados destacamos Cercanías y sus equipos territoriales de atención a familias, el ETAF, Uruguay Trabaja, Impulsa del INJU, los servicios de atención a mujeres en situación de violencia basada en géneros, los vinculados a adultos mayores y los dispositivos de atención y tratamiento de la Junta Nacional de Drogas. Para eso, nosotros quisimos estar con alguien que está vinculado muy directamente, que es docente de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias Sociales, EUDELAR, en el Departamento de Trabajo Social, que nosotros la conocimos en una actividad que muy entrañable para nosotros, que fue allí en el Piñeiro del Campo. Y bueno, quisimos tener la palabra de ella aquí con propiedad, sabemos, porque bueno, es una gran militante también. Entonces, obviamente que nosotros queríamos saber. No sé si me escuchás bien, Sandra, si me estás escuchando. A ver, ¿me escuchás? Parece que no. A ver. Ahora sí, había un problema ahí, no sé qué pasó. Había un problema con el audio, Bueno. Buenas noches, Sandra. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno. Un placer, como siempre, encontrarnos. No sé si escuchaste todo el preámbulo que hice. Sí, escuché el preámbulo. Estaba intentando resolver el tema del micrófono que se ponía tonto. Bien. Bueno. Ahora sí. Bueno, ¿cómo andás, Eduardo? Bien, Sandra. Bien, es un placer tenerte aquí y nosotros realmente trasladando un poco una inquietud que nos llegó, que fue una inquietud bastante importante con respecto a como indicios de desmantelamiento en algunas funciones del MIDES, en algunas actividades que se venían desarrollando con mucho éxito y que bueno, ahora realmente preocupan a mucha gente, ¿no? Sin duda. En el mismo espíritu del comunicado de ASU, ¿no? Los trabajadores sociales, en nuestra asociación estamos realmente preocupados por lo que se configura una suerte de desmantelamiento del Estado protector. Yo creo que se dan en esta situación tan particular de, bueno, no solo de nuestro país, sino de la humanidad entera,
en el caso de Uruguay se conjuga con este desmantelamiento de todo lo que significa el Estado protector. Creo que son dos situaciones y una única propuesta. Implica, de alguna manera, un intento de refundación del Estado, pero esta vez desde una perspectiva neoliberal. Y esto es fundamentalmente desde dos lugares, ¿no? Desde el desmantelamiento del Ministerio de Desarrollo Social en sus programas fundados en preservar derechos y en lo que es la ley de urgente consideración. Claro. El desmantelamiento del MIDES y de las políticas sociales estamos asistiendo desde marzo a este proceso donde muchos de los convenios de los programas del MIDES que vencen en el primer semestre del año 2020 y que muchos de ellos habían sido licitados en el 2019, donde se abrieron las licitaciones públicas, se presentaron las organizaciones de la sociedad civil, cumplieron con los requisitos establecidos y a pesar de eso, no fueron renovados los contratos, no fueron respetados esos llamados y no se renovaron los convenios. Por ejemplo, en el programa Cercanías, no se anunció que no se continuaban a 30 días de finalizados. Claro. En ese caso quedan 200 trabajadores, por lo menos, sin su fuente laboral. Eso ya de por sí habla de algo, ¿no? Y además, en su lugar, se supone van a tomar a otros y otras, en menos cantidad, por supuesto, y en un formato de unipersonal. Esto para los trabajadores implica una reducción de derechos laborales. Claro. Todo lo que hemos de alguna manera, en algún momento de la vida, tener que aceptar, porque tenés que parar la olla, como decía recién Cayani, estas formas de contrato precarizado, que vamos a ser claros, también las hubieron en el gobierno de Frente Amplio, ¿no? O sea, creo que hoy se pueda desmantelar tan rápidamente, los programas tiene que ver también con cómo fueron pensados los convenios, ¿no? Que fueron en algunos casos convenios de corta duración y que implicaban, por supuesto, trabajo precario. Pero esto es ya llevado a su máxima expresión. Por ejemplo, te decía que en Cercanías se propone de alguna manera sustituir a estos 200 trabajadores por menos de la mitad contratados hasta diciembre. Ajá. A partir de unipersonal. Y esto atenta directamente con la calidad de la intervención social y genera, obviamente, como te decía, mayor precariedad de las relaciones laborales, ¿no? Tiene que ver con los derechos de los trabajadores de ese programa, pero sobre todo perjudica los procesos de trabajo con las familias, donde la cercanía y la confianza se va a ver interrumpida sin duda, y no se sabe con qué objetivos. Lo mismo pasa con los OCAT, los servicios de atención ciudadana y articulación territorial. Ahí estamos hablando de 700 trabajadores. Claro. ¿No? Esos servicios que funcionaban como servicios descentralizados del MIDES, en zonas que eran identificadas como vulnerables y que ofrecían orientación, derivación, articulación de todas las problemáticas de los ciudadanos y las ciudadanas que necesitaban acceder a servicios básicos, van a quedar todavía más solos, ¿no? Claro. ¿De qué manera van a poder cubrir esa situación? Y ni que hablar de los servicios de violencia. Las organizaciones de la sociedad civil que históricamente han llevado esta respuesta en convenio en el caso de que estamos hablando, en convenio con el MIDES, algunas lo han hecho mucho antes de que existiera el propio Ministerio de Desarrollo Social, y fueron las impulsoras y promotoras de las leyes que hoy tenemos, que fueron incluso pioneras, ¿no? Claro. Las leyes con respecto a la violencia de género. Y hoy nos encontramos que Botero dice que se puede bajar un poco los requerimientos y flexibilizarlos para que entraran a trabajar en el sistema jóvenes técnicos del país. O sea, cualquiera atiende la violencia, cualquiera. Mira, eso da lugar, ¿no? Nos muestra el lugar que este gobierno, bueno, más allá de los daños colaterales, ¿no? Claro. Con los que definió la calle, el aumento de las situaciones de violencia. Venimos de un fin de semana terrible, 6 muertos por violencia de género, y sin embargo se habla de que se puede bajar los requerimientos. En el servicio de atención a las personas mayores, de servicio de atención a la violencia hacia las personas mayores,
el 9 de julio queda vaciado. El INMAYORES va a apelar, supuestamente, ¿no? Primero dijo que conveniaba, que por lo menos iba a haber un periodo de transición, pero el 9, hasta hoy, estamos a 2 de junio, y no hay ninguna respuesta, por supuesto. Claro. Pero no se sabe qué va a pasar. ¿Qué pasa con esos cientos de viejas y viejos que quedan más solos aún? Claro. Porque estamos hablando de situaciones de vulneración de derechos, porque estamos hablando de situaciones de violencia, porque estamos hablando de abuso, de maltrato. Este fin de semana murió una mujer vieja en manos de su hijo. O sea, estas situaciones siguen pasando. Hay 100 en este momento que está atendiendo el servicio, que no se sabe cómo cómo se van a seguir tratando. A ver, ¿qué hacemos? ¿Se deja lo mismo en cualquiera de los servicios de los que estamos hablando? ¿En manos de quién van a quedar? ¿Con respecto a qué? ¿No? Estas repercusiones que tienen las líneas de acción desarrolladas por el MIDE tienen un carácter regresivo en el marco de derechos de la población más vulnerable, ¿no? Se cuestiona las nuevas propuestas, de verdad lo cuestiono, que las nuevas propuestas garanticen mejores resultados para la población. ¿Qué hay? ¿Qué hay después de esto? Y esto no quiere decir que se haya hecho todo bien. Nadie está diciendo eso. Claro. Lo que sí te estaba diciendo es el enfoque hacia dónde estaba, ¿no? ¿Dónde pongo yo la dirección? Sí. Con errores o sin errores, pero ¿dónde pongo el foco? ¿Lo pongo en los derechos o lo pongo en preservar determinado sistema económico? Creo que ahí está el gran dilema. Tema del vaciamiento. La palabra, me acuerdo de la frase del Estado como poncho de los pobres, ¿no? El Estado protector. Si no hay Estado, ¿a qué apelamos? ¿Apelamos al mercado? Sí. ¿A qué apelamos? ¿Apelamos a la beneficencia? O sea, no es que se necesite menos Estado, necesitamos más Estado. Y esta pandemia lo puso al descubierto. Si teníamos dudas, lo puso al descubierto. Pero tenía las herramientas para poder, digamos, contrarrestar esta pandemia. En ese sentido te lo digo, Eduardo. Si no hubiéramos tenido el sistema integrado de salud que tenemos, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué está pasando en otros lugares donde la salud no es un derecho? Claro. ¿No? El sistema integrado de salud de alguna manera colocó el derecho a la salud como un derecho universal, como debe ser. Como debe ser, porque somos todas personas, ¿no? O sea, recién estaba Cayenne, nunca se dejó de dar cobertura a la educación, nunca. O sea, lo que faltó fue la presencialidad, pero las maestras estaban ahí, estaban trabajando, la universidad está trabajando, todo el tiempo está trabajando, ¿no? Tratando de no perder a ninguno de los estudiantes, a ninguno, buscando la vuelta. Se hicieron, por ejemplo, puedo hablar de lo que sé, que es la universidad, ¿no? Las becas laptop, o sea, la búsqueda de que ningún estudiante quedara atrás por este sentido. ¿Pero por qué se pudo hacer? Bueno, porque había una plataforma de comunicación que había quedado instalada y que no era patrimonio de unos pocos. Entonces, la necesidad del Estado protector, del Estado participando y siendo escudo de los más vulnerables, es necesario, y no es lo que se propone. Yo creo que esa es la mayor crítica en esta refundación, ¿no? Volver al Estado juez y gendarme prácticamente. Y eso queda manifestado en la ley de urgente consideración. Claro. Una propuesta que fue creada en el 67, porque había otra situación política, ¿no? Porque era una coyuntura histórica particular, con una frágil cohesión parlamentaria, pero no es la situación que estamos viviendo hoy. Sin embargo, es el relato que quiere quedar instalado, ¿no? ¿Qué significa si no estos relatos? Porque tenemos que unir todos los discursos que aparecen, ¿no? Es casualidad que frente a la muerte terrible de estos 3 marinos, Sanguinetti recuerde el 72, es casualidad, es tan inocente lo que, ¿no? Preocupa que se quede instalado este relato y que aparte se apele a esta práctica, ¿no? Que es un proyecto de urgente consideración, que es un instrumento constitucional que abrevia los plazos
a no más de 90 días, y en 90 días tenemos que salir toda la población, que aparte estamos encerrados con barbijos y a 2 metros de distancia, ¿no? Las organizaciones a poder plantear qué está pasando con esto. Al MIDES se le quitan potestades relevantes, como implementar y ejecutar y coordinar los planes de atención a la emergencia, por ejemplo, ¿no? Se le quitan potestades ejecutivas, a lo que se le suma esta idea de transformarlo, no sé, en el Ministerio de la Felicidad. Por eso querían hacer un estudio para ver si estábamos contentos y queríamos seguir haciendo yoga, ¿no? Claro, los trabajadores cada vez más precarizados y las personas cada vez más vulnerables. Tal cual. Y mientras tanto ponemos los patrulleros con imágenes bonitas. Faltaban imágenes de Disney para que quedara más atractivo, ¿no? Y la consigna, ¿no? Sí. Que se quita, no es casualidad, Tal cual. Si hablamos de seguridad, bueno, se nos paran los pelos de punta, ¿no? Lo que está planteado en la ley de urgente consideración. Sandra, pero estamos hablando del MIDES, ¿sí? ¿Y qué se viene por parte de los trabajadores? Aparte de hacer, por supuesto, estas denuncias y hablar, plantear la inquietud a los organismos que corresponden, ¿qué es lo que se viene? Estamos en épocas complicadas, pero obviamente que el otro día hubo una manifestación, lamentablemente perdí el video que tenía para pasarlo en la previa, para ir pasándolo y mostrándolo mientras un video hermosísimo donde se conjugó la gente allí frente al MIDES a reclamar justamente por estas medidas. Las salidas de Eduardo son colectivas, no hay otra forma de plantear la situación. Creo que cada vez en este momento particular, cada vez más necesitamos de lo colectivo. No hay salidas individuales. Más allá de que se tengan que apelar a todas las herramientas necesarias, ¿no? O sea, cada trabajador frente a la DIGESA, frente al Ministerio de Trabajo, en lo personal peleando y después en lo colectivo. El 4 hay un paro general convocado, más allá de los cuidados y bueno, sí, tratar de cumplir con las normas sanitarias. Yo creo que no podemos dejar de estar presentes, ¿no? Creo que lo mismo pasa con los colectivos. Bueno, Sutiga, lo que decías en la manifestación, las asociaciones de profesionales, ADASU plantando bandera y diciendo, bueno, ¿qué pasa con el colectivo de trabajadores sociales? Pero a su vez todas las organizaciones, la intersocial, planteando la necesidad de defender derechos. Porque lo que estamos haciendo es defender derechos, derechos sociales, ¿no? Los derechos de todas las personas, pero sobre todo los derechos de los más vulnerables, que son los que no pueden, si no tienen un Estado que los apoye, no tienen a quién recurrir. Tal cual. Sí. Nosotros vemos con gran preocupación porque obviamente, más allá de que todavía no está aprobada la ley de urgente consideración, se están aplicando cosas que obviamente ponen en riesgo a poblaciones vulnerables, como recién decía tú. Así que eso realmente nos preocupa a todos, porque ¿qué pasa con mucha gente que cree que después esto le pasa a los pobres? Y bueno, y esto nada más que le pasa a los viejos, y esto le pasa, pero esto es un conjunto, la sociedad se maneja con reglas generales y que obviamente después nos afectan a todos. Y después empezamos a quejarnos. Uy, pero mirá cómo subió esto, y mirá cómo pasó esto otro, y mirá cómo... Y bueno, pero cuando realmente tuviste que actuar, porque veías que te estaban privando de derechos, obviamente no lo hiciste, te quedaste cómodo y confortable en tu casa, y realmente y trataste de locos a aquellos que se movilizaban, porque hemos visto en las redes sociales cómo muchas veces se intenta digamos, agredir a las movilizaciones. Obviamente que sabemos los intereses que tienen quienes están detrás de todos esos comentarios en las redes, y hay gente que lamentablemente le da el ok por
tener algunos conceptos muy poco fundamentados dentro de su ser, lamentablemente. Y bueno, realmente vemos algunas cosas que nos golpean la vista y vemos hacia dónde vamos. Pues ya vivimos esto. Esto es lo que vivimos, ¿no? Yo en el caso mío personal, que ya tengo unas cuantas canas, ya lo vivimos, ¿no? Lo vivimos muy fuertemente y hoy vemos que vamos en camino a eso. Como tú misma bien decías, ese estado imperativo, ese estado que y también de cajita feliz, ¿no? Yo creo que esta situación de pandemia les ha venido bastante bien, en el sentido de que si salimos a la calle también somos culpables de la posibilidad de, ¿no? Un rebrote le viene fantástico. Eso no significa que no que apelemos a decir no pasa nada, ¿no? Pero sí hay que buscar estrategias, porque a ver, vos decías, esto le pasa a los otros, ¿no? Yo no soy viejo, yo no soy mujer, yo no soy víctima de violencia, yo no soy trabajador del MIDES, ¿no? Yo no estoy en una situación de extrema pobreza. Pero a ver, primero, una mala noticia, a viejos vamos a llegar todos, ¿no? Claro. No es una cosa que no vaya a sucederlo. Claro. Entonces, también replantearse desde ese lugar, ¿no? Sí, obviamente. La vejez no vende, no es un buen, no tiene mucho marketing, todos somos viejos en potencia, ¿no? Totalmente. Estamos trabajando para eso. Con respecto a la violencia de género, afecta a las familias, afecta no solo a la persona, a la mujer que está siendo víctima de violencia de género. ¿Qué pasa con esos niñas y niños, no? Que están sufriendo las violencias, que siempre son en sus cuerpos, aunque sean solo hacia sus madres. Porque muchas veces solo vemos la violencia hacia los niños cuando aparece el escándalo, ¿no?, del abuso o el escándalo del golpe. Pero vivir situaciones de violencia de género en tu casa es ser víctima de violencia de género. Claro, y eso tiene repercusiones para toda la vida. Pero ¿qué pasa con las familias donde aparece, ¿no?, acaece la muerte de una, pero en sus amigos, en la comunidad toda? ¿Cómo que no es un tema nuestro? ¿No? ¿Y qué pasa con el trabajo? ¿No? Porque es eso. Hoy son cientos y cientos de trabajadores del MIDES, pero ojo, cuidadito que la LUC viene con algunas cuestiones bien interesantes con respecto al trabajo, con respecto, por ejemplo, al derecho a la huelga. Tal cual. Cuidado con eso. ¿Cómo que no es un tema nuestro? Es un tema que nos compete en tanto ciudadanas y ciudadanos de este país. Pero aparte nos compete en términos de humanidad. ¿Cómo no va a ser el otro? Si el otro es la patria. Claro. ¿No? La patria es el otro. No hay otra manera de pensarlo. Bueno, Sandra, te agradezco montones esta participación tuya. Hoy la verdad que hicimos un trabajo re fácil porque con Pablo tuve la suerte, le tiré la puntita y listo. Y contigo me pasó exactamente lo mismo. Fue una charla realmente muy sabrosa, una charla muy nutrida con conceptos muy importantes, a la cual agradezco porque, bueno, esclarecedores también para mucha gente que obviamente a esta altura tiene algunas dudas. Y creo que lo más importante está en poder de transmitir para que la gente pueda discernir. Como siempre decimos en nuestros programas, no tiene la única voz y no es la verdad, sino es una visión. Y bueno, cada uno tendrá que recurrir a su propia verdad. Y ese es el verdadero punto que tendrá que analizar y ver. Así que yo te agradezco pila, Sandra. Un placer, Eduardo. Siempre agradecida con FM del Carmen y contigo por el trabajo invalorable que hiciste en el Piñeiro, que hicieron en el Piñeiro, que siempre van a estar en mi corazón. Así que a las órdenes cada vez que me convoques. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Chao. Lo que se está votando en la ley de urgente consideración le da herramientas a la policía.